Hola a todos, soy Eduardo Cecilia, bienvenidos de regreso a 2% Football. Hoy vamos a dar un vistazo previo al Super Bowl 57 entre los Chiefs y los Eagles. Como ustedes saben o se habrán dado cuenta, no me gusta hacer contenido finito. Alguna vez experimentamos con predicciones del MVP, del jugador ofensivo del año, y aunque puede ser un contenido entretenido, es uno que después de pasar cierto tiempo ya no es importante, ya no es relevante. Por esto siempre trato de sacarle una lección, un tip, un concepto a cada video que creo, para que desde cierto punto sea contenido infinito que te pueda ayudar o beneficiar en cualquier momento. De esta misma manera traté de abordar este preview del Super Bowl 57. Así que no voy a ir jugada tras jugada, eso lo quiero hacer con las jugadas más relevantes del juego después del Super Bowl, pero creo que les parecerá interesante este análisis desde esta perspectiva. Bien, como a mí me gusta ver la ofensiva y enseñar la ofensiva, es como un set de respuestas o soluciones que le podemos dar a nuestro quarterback para diferentes retos que le puedan presentar una defensiva. Obviamente en una ofensiva ideal debemos tener una línea ofensiva múltiple. Deben de poder ser buenos en protección de pase y buenos tanto en bloqueos de grieta como en bloqueos de zona. Obviamente no existe un equipo o en este caso una línea perfecta, pero en caso de las Águilas son muy buenos en protección de pase y en cuanto a tendencias vamos a verlos correr mucho inside zone, outside zone, counters, powers e incorporan mucho a su quarterback. Bien, con eso llegamos a los receptores y a las alas cerradas. Aquí lo más importante es que un mismo jugador puede tener el rol de la respuesta de un solo reto o capaz de cumplir dos roles al mismo tiempo. Veamos cómo funciona. Desde mi punto de vista, normalmente el grupo de receptores o alas cerradas deben de poder tener a alguien que cumpla estas funciones. La primera, una amenaza vertical. ¿Quién puede ganar en trayectorias largas? En el caso de las Águilas tienen a AJ Brown, quien normalmente va a estar corriendo slants, postes y rectos. Esa es la mayoría del porcentaje de rutas que corre. Y sí, cuando quieren una jugada grande, cuando quieren ganar un recto allá atrás, van a buscar a Brown. Siguiente rol, separación por rutas. En el caso de las Águilas, este sería Devonta Smith, un receptor que no tiene limitación en el árbol de trayectorias que puede llevar a cabo, entonces le abre oportunidad al coordinador ofensivo para dejarlo correr las trayectorias que son un poco más difíciles y esperando que él consiga separación a través de esto. Siguiente rol, el velocista o ágil. Normalmente esto lo vemos mucho en los receptores de slot y también es el caso con las Águilas. Quez Watkins es el receptor más rápido que tienen y es el que puede crear separación a través de eso. También lo utilizan mucho en screens como bubble o tal vez carreras como jet, donde puedan utilizar esa velocidad ya sea horizontalmente o verticalmente contra la defensiva. Siguiente rol, 50-50. Como les comenté, un solo jugador, si es capaz o si es así de bueno, puede cumplir más de un rol. En este caso, otra vez es AJ Brown. Ese receptor que puede ganarte balones o pases allá arriba en el aire, que normalmente serían considerados 50-50. Está bien cubierto, el corner o safety están cercanos a él, pero el quarterback tira el balón allá arriba, esperando que él vaya y lo gane. Entonces, en teoría, ese 50-50 se vuelve como un 70-30 para tu receptor. Otra vez, Brown tiene ese rol en esta ofensiva. Y por último, el receptor o ala cerrada de posesión. Este rol es muy fundamental. No es alguien que es muy rápido, no es alguien que va a ganarte jugadas de 30-40 yardas constantemente, pero es alguien que cuando es una situación difícil, cuando hay un disparo y tienes que correr una hot route, cuando tienes que ganar esas 5 yardas sí o sí, con contacto, tal vez con un backer pegándole, ahí está. Y en el caso de las Águilas es su ala cerrada, Goddard. Bien, nos movemos a los corredores. Cuando hablamos de corredores, normalmente quieres tener un corredor de poder, que irónicamente las Águilas no tienen, pero utilizan a su quarterback Jalen Hurts como ese corredor de poder. También quieres tener uno que sea bueno y eficaz en cortes y aceleración. Tal vez no es el más rápido, tal vez no es el más fuerte, pero una vez que encuentre el hueco puede hacer a uno o dos fallar y acelerar y conseguir las más yardas posibles. Luego quieres tener a uno que se considera corredor de tercer down, donde es veloz y puede correr bien las rutas. Obviamente cabe resaltar que también puede cachar el balón. Lo quieres para esas terceras y largas donde puedes tenerlo como una opción viable en el pase.
Y por último, el corredor, que puede ser bueno en protección de pase. Añadí esto aquí un poco arriba. Cuando es un corredor que puede hacer estas 4 funciones o puede cubrir estos 4 roles, es cuando es considerado un corredor de 3 downs. En el caso de las Águilas, en cuanto a cortes y aceleración, tienen a su corredor titular, Miles Sanders, sin duda. En cuanto a velocidad, rutas y protección, ahí es cuando Gainwell y Bart Scott se turnan, se rotan ese papel en el tercer down, pero no tienen un corredor de 3 downs como se le conoce, que pueda cumplir todas las funciones y roles. No significa que sea malo, simplemente no lo tienen a su disposición. Cuando hablo de este formato de, entre comillas, soluciones dentro de una ofensiva, no me refiero a que sea una ofensiva perfecta. Obviamente los jugadores son humanos, obviamente no pueden ejecutar cada concepto, todos los equipos tienen sus fortalezas y por eso los podemos ver en tendencias, pero si nos ponemos a estudiar cualquiera de las mejores ofensivas a través de la historia, tal vez si nos vamos a los Patriotas, que normalmente son los que tienen más definidos sus roles, podríamos observar por ejemplo a un Randy Moss, que era su amenaza vertical y ganaba 50-50, a un Rob Gronkowski, que también ayudaba con esos 50-50 y era posesión, Edelman o Wes Walker en el slot con esa velocidad, agilidad y cortes, tenían un corredor de tercer down, uno de poder, etc. Cuando tienes todas estas soluciones a los problemas que te pueden presentar una defensiva, es más fácil poder tener a alguien designado o crear y diseñar jugadas alrededor de esta solución una vez que entras al partido. Dicho esto es lo que creo que podemos esperar en el Super Bowl de parte de las Águilas. Número 1. Les encanta utilizar personal 11. ¿Qué significa personal 11? Que van a tener un corredor y un ala cerrada dentro del campo. Obviamente dejando el resto de los jugadores de backfield 3 receptores también. Sí, no es coincidencia. Tienen a todas sus soluciones, entre comillas, a estos problemas dentro del campo. Vamos a tener a Watkins en el slot, Devonta Smith y AJ Brown como receptores externos, Goddard como ala cerrada y cualquiera de sus corredores adentro del campo, normalmente Miles Sanders. En cuanto a jugadas, como comenté, tienen mucha tendencia a utilizar una combinación de una ofensiva spread y una ofensiva air raid, donde utilizan más conceptos del spread en cuanto al juego terrestre. Vamos a tener read options con el quarterback, vamos a tener power reads, counters, pin and pull. Utilizan mucho el concepto de pin and pull con su centro, Kelsey, por lo ágil y rápido que es para su posición, etc. Y en cuanto al juego aéreo, aunque no es uno muy complicado, no significa que no sea uno efectivo. Slants, bubbles, engaño de las pantallas como un bubble o tunnel en go por el otro receptor. Buscan mucho debido a su confianza con sus receptores los duelos 1 a 1 y tratan de explotarlos utilizando la fortaleza de ese específico receptor. Concluyendo con la ofensiva, como se podrán imaginar, sí, las defensivas son lo contrario. Cuando a la ofensiva tienes que tener roles bien definidos para saber con quién vas a atacar a esa defensiva dependiendo de lo que te presenten, a la defensiva es totalmente lo opuesto. Una defensiva ideal, no perfecta pero ideal, es aquella en la que puede ser múltiple. No sabes exactamente como quarterback o como ofensiva con qué te van a atacar. Te pueden jugar zona, pueden jugar personal, pueden hacer stunts en la línea defensiva o simplemente atacarte directamente. No sabes, lo cual también es el caso de esta defensiva, pero como con cualquier equipo no quita el hecho de que tienen sus tendencias y tienen su preferencia. Lo que creo que podemos esperar en el Super Bowl es, a las Águilas les gusta jugar mucho, ya sea en su personal de níquel con una 4-2 o mismo personal níquel pero un frente de 5-1. ¿Por qué? Le tienen mucha confianza a su frente. Simplemente adentro tienen a Fletcher Cox, Nanmukong Suh, Javon Hargraves, Jordan Davis, que fue su primera selección este año, rotándose. Más añádenle en alas defensivas Brandon Graham, que es un gran veterano, a Reddick, que tuvo más de 10 sacks si no me equivoco en el año, Sweat, opciones muy viables que pueden estar rotando a través de todo el partido, que son muy buenos contra la carrera y contra el pase. Vamos a ver estos frentes y sí pueden jugar personal y normalmente el corner al que más confían en eso es a Darius Slay, porque tienen a 2 safeties muy buenos, especial a Garnett Johnson, que puede cubrir una zona muy grande viendo los ojos del quarterback, pero ellos prefieren jugar zona. Tienden a no disparar mucho, tienden a confiar en sus 4 o 5 que tienen adelante. Yo sé que 5 a veces considerado blitz, pero en sus 4, que normalmente es el caso, que tienen adelante, y utilizan a todos los demás para reaccionar con el quarterback, jugar zona y ser físicos, en lo que le dan el suficiente tiempo, 3-4 segundos, para su línea defensiva derrumpir la jugada o hacer una sack.
Con esto nos podemos adentrar a la ofensiva de los Chiefs. Igualmente, otra vez, una ofensiva ideal. Por algo tenemos estos dos equipos en el Super Bowl. Tenemos una línea ofensiva múltiple. Buenos en la protección de pase. Pueden llevar a cabo ambos conceptos de grieta y de zona. Pero en su caso, creo que en el juego terrestre son un poco menos diversos. Y vamos a poder esperar más inside zone la mayoría del tiempo. Y counter solamente para desbalancear a la defensiva. En especial porque juegan mucho en shotgun cuando tienen a su corredor. Por ejemplo, Pacheco. Pero bueno, con eso nos adentramos más adelante. Con esto nos vamos a receptores y alas cerradas. Su amenaza vertical, sin duda, es MVS, Marquez Valdes-Scantling. Es el jugador que va a correr sus postes, sus rectos, sus banderas. Es con quien atacan a la defensiva y la alargan verticalmente. En cuanto a separación por rutas, normalmente, y aquí es un poco diferente, es el jugador que esté adentro, ya sea Mecole Hardman o Kadarius Toney. Son muy rápidos y veloces, sí, también cumplen ese rol y normalmente los utilizan más por ese rol, pero también son capaces de crear esa separación por rutas. Desde mi punto de vista, no tienen a un receptor que sea demasiado elite o bueno en este departamento, pero sí tienen estos dos jugadores que normalmente los utilizan en el slot, que son muy capaces de hacer esto. ¿Quién es su receptor que gana balones 50-50? Juju Smith-Schuster es el jugador que normalmente lo ponen aislado detrás de sus formaciones, que por cierto les gusta mucho utilizar formaciones 4x1 donde tenemos a 3 receptores por ejemplo, y añaden ese corredor de ese mismo lado y dejan a su receptor aislado. Normalmente este receptor va a ser Juju. Lo dejan correr rutas como simplemente rectos, comebacks, ganchos, donde Mahomes puede confiar que si está en 1-1, él utilizando su fisicalidad le va a ganar al corner. Tiene fuertes manos, tal vez no las mejores rutas, pero puede ganar esas situaciones. Y por último, obviamente el playmaker de esta ofensiva, su respuesta a posesión y a muchas otras respuestas o problemas, Travis Kelce. Cuando Mahomes está en apuros, va a buscar a Kelce. Por último, desde mi punto de vista, otra ofensiva que no tiene un corredor de 3 downs como se considera. Su corredor de poder es una discusión un poco difícil. Creo que, y en especial porque lo hemos visto en los playoffs, quisieran utilizar a Ronald Jones como su corredor de poder porque es el más grande físicamente, pero quien se ha hecho su nicho en esa ofensiva de esa manera es Isaiah Pacheco. Lo utilizan como su corredor de poder. Ahora, también resulta ser su mejor corredor en cuanto a cortes y aceleración. En cuanto a tercer down, donde puedan depender de la velocidad, cómo corre rutas y cómo cacha, creo que aquí es donde entra Jerick McKinnon. Muy buena opción en cuanto al pase. En cuanto a corredores, y considero que no tienen a ningún corredor que sea excelente en protección de pase, pero como los utilizan para salir a trayectorias no tienen mucho de esa necesidad, pero es interesante cuando es una tercera y larga y tal vez ese checkdown no es tan importante sino conseguirle a Mahomes 1 o 2 segundos más contra este frente defensivo, pero veremos qué tan significante va a ser esta parte del juego. ¿Qué podemos esperar de esta ofensiva? Bueno, contrario a lo que hacen las Águilas, me pareció un poco tal vez sorprendente ver que les gusta mucho utilizar personal 12 o personal 13, lo cual significa un corredor y 2 alas cerradas o 3 alas cerradas hasta en un caso. Y aparte, con la evolución de esta ofensiva ahora sin Tyreek Hill, vimos a Mahomes jugar mucho debajo del centro, en under. Entonces sí podemos esperar eso. Creo que lo van a utilizar para utilizar ese peso de las alas cerradas para poder correr contra esta defensiva, porque no creo que sean capaces de solamente hacerlo sin ayuda de alas cerradas extra, y con esto ir planteando los pases de play action. Cuando están en shotgun es una ofensiva que utiliza muchos motions, shifts, pueden empezar en una formación, van a acabar en otra. Como comenté, les gusta mucho acabar en esta situación de 4x1. Si les dejas un 1-1 en el aislado, lo van a tomar. Si no, desbalancean a tu defensiva porque no puedes poner todos sus recursos de ese lado, y a través de trayectorias y obviamente la mente de Andy Reid consiguen estas situaciones favorables para Mahomes. Y sí, la verdad, cuando no hay nadie más abierto y es hora de improvisar, como sabemos, tal vez no pueda correr mucho Mahomes esta vez por la lesión, pero va a buscar al 87, va a buscar a Kelce. Su juego terrestre, no estoy diciendo que no exista, pero definitivamente no es su arma primordial. No creo que sea tan importante como lo puede ser su juego aéreo, pero sí, especialmente en los playoffs, hemos visto que Pacheco, McKinnon han sido factores importantes, especial al final del partido, para poder cerrar y consumir ese reloj de ir ganando.
Y por último, la defensiva de los Chiefs. Otra vez, una defensiva múltiple. Playmakers adelante, Chris Jones y Frank Clark. Son geniales creando presión, igual contra la carrera. Y a diferencia de las Águilas, Spagnuolo, el coordinador defensivo de los Chiefs, le encanta disparar. Podemos esperar disparos del corner de níquel, de safeties, a veces hasta de corners, obviamente de linebackers. Y es muy bueno en su disguise. Te enseña como quarterback una formación rara, o te puede enseñar indicadores de que puede venir un cover 2 y lo cambia en cover 3 o un cover 4. Tu lectura pre-snap tiene que ser muy buena y luego tienes que confirmar post-snap. Eso es lo que hace esta defensiva. Obviamente creo que es algo que va a querer utilizar para confundir a Jalen Hurts. Ahora, con 2 corners rookies, hemos visto a Spagnuolo utilizar más coberturas de 2 safeties a través de todo el año, donde tal vez las Águilas utilizan más un cover 1 y un cover 3, donde solamente tienes, lo hemos hablado antes, middle of the field close, donde tienes un safety en el poste. Los Chiefs no. Los Chiefs utilizan a 2 safeties para dejar que sus corners sean un poco más agresivos, no estén tan preocupados de un error y dejar que una jugada grande suceda, y así forzar a la ofensiva a tener que ganarse el campo yarda por yarda sin poder dejar una situación de un 1-1 en un pase largo, por ejemplo, en este caso, a AJ Brown. Creo que vamos a ver a ambos, a Chris Jones y a Frank Clark, moviéndose a través de toda la línea, buscando el matchup que más les convenga, porque obviamente es una ofensiva o una línea ofensiva muy buena. Creo que vamos a ver muchos blitzes, en especial por afuera de la caja, para evitar que Hurts deje la caja corriendo y extienda jugadas de esa manera. Y sí, como comenté, van a forzarlos a tenerse que ganar las yardas poco a poco, esperando que en esa desesperación tal vez busque una jugada grande y puedan conseguir la intercepción con sus safeties, los dos muy buenos, Justin Reed y Juan Thornhill. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. No olviden de suscribirse. Una vez más, soy Eduardo Cecilia y esto fue 2% Football.